Recientemente fue presentado el libro Una nueva visión educativa para la era digital, Tu hijo en el centro, escrito por Moisés Salinas y su hermano Jaime Salinas. En el marco de un sistema educativo en crisis, esta obra constituye un llamado urgente para analizar sus fallas y buscar alternativas de solución. La clave, de acuerdo con la investigación de los autores, se encuentra en la implementación de un modelo educativo constructivista, centrado en el estudiante, en el cual el alumno aprenda de manera crítica y creativa. Y para platicar de este libro y sus propuestas está con nosotros uno de sus autores, Moisés Salinas. Moisés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, primero entendamos cuál es el problema educativo. Mira, el problema central es que estamos utilizando un modelo pedagógico, un paradigma que tiene más de 150 años, en que la idea es que el maestro es el experto, que estás parado frente al estudiante y está vaciando información en el estudiante como si fuera una cubeta. Sí. Y nosotros en los últimos 30 años, toda la investigación en psicología, pedagogía, ciencias cognitivas, nos han enseñado de que no es la manera en la que nosotros aprendemos. Es un modelo que se generó en una época particular, durante la época de la Revolución Industrial, con un objetivo muy particular, que era el de crear gente con las competencias básicas para poder ser obreros en las fábricas, Sí. y que no responde a las necesidades que tenemos en un mundo globalizado y digital. Ahora, salvo una revolución de hace 100 años que fue el sistema Montessori, ¿no? Bueno, el sistema Montessori, junto con otras grandes aportaciones, como las aportaciones de la educación democrática de Dewey o lo que son los sistemas de andamiaje de Vygotsky, Sí. que son aportaciones de principios de siglo, pero que nunca se abrieron de manera amplia a los sistemas educativos. Siguen siendo públicos. chiquitas, siendo escuelas. Las escuelas Montessori son realmente minoritarias en todos los países del mundo. Así es, y tienden a ser también, como son escuelas privadas, pues escuelas elitistas. Entonces Sí. es difícil comparar si tú tratas de hacerlo de una manera amplia. Sí. Es decir, ¿qué pasa si nosotros metemos esto a una población marginada? Ha habido experimentos, en Brasil se hicieron experimentos con las teorías de Freire, en otros países, de llevar modelos más abiertos, estilo el modelo Montessori, a la educación pública. Pero sigue sin ser predominante, siguen siendo unas pequeñas minorías. Ahora, el mundo ha cambiado muchísimo, desde luego, desde la revolución industrial, y nos ha tocado ver a ti y a mí, ¿no?, la revolución digital. Eso cambia por completo, ¿no?, todo este tema educativo. Así es, si piensas en el paradigma que el maestro es el experto que está en el centro, pues hoy en día cualquier niño tiene en la punta de sus dedos mucha más información que la que puede tener el maestro más experto del mundo. Claro. Entonces el maestro ya no puede tener el rol de yo vengo a vaciar en ti la información. Si se trata de información, la información está ahora a la vuelta del día. Así es. Ahora, entonces, ¿qué están proponiendo ustedes? Tenemos que cambiar a un modelo en el cual el niño está en el centro del proceso educativo. Ahorita no está en el centro. Ahorita ni siquiera tiene una voz, Leo. Ahorita Bueno, el niño eso es está en el salón de clases en un sistema completamente autocrático en que el maestro es el que dirige y el que decide, y ni siquiera porque tienes toda una serie de normatividades y programas de estudio que el maestro tiene que cumplir. Entonces el niño es simplemente, como decía Ricardo Rafael en el prólogo del libro, ¿no? Sí. Siéntate, escucha, cállate. Claro. Sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente darle la vuelta a ese sistema. El niño tiene que descubrir por sí mismo, porque así es como hace ese aprendizaje significativo. El maestro se tiene que convertir en un facilitador, en un tutor, que le dé las herramientas al niño para que el niño explore, investigue, sea creativo, sea innovador, y ayudarle a que descubra este conocimiento y que lo vaya construyendo. Ahora, esto suena muy bien, pero ¿cómo lo llevas a la práctica? ¿Hay métodos para hacer eso? Sí, por supuesto. Mira, como lo habíamos comentado, se ha hecho en otros países del mundo en pequeña escala. No hay un solo país del mundo que haya cambiado su sistema, un sistema constructivista para toda la población. Así se llama, sistema constructivista. Sí, modelos constructivistas de aprendizaje, constructivismo social, y que modelos como el Montessori, como el Piaget, como el de Vygotsky caen dentro de estas esta denominación. Enseñarle al niño a pensar, a que sea más activo, más, en fin, que investigue, ese tipo de modelos, ¿no? Así es, exactamente. Lo que tenemos que hacer es que tiene que ser un cambio paulatino. No puede ser algo que pase de la noche a la mañana. Primero que nada, porque el rol del maestro es completamente diferente que lo que el maestro está acostumbrado. Imagínate si por hacer pequeños cambios a nivel de la normatividad, nuestros maestros van a dar el gran ejemplo de romper vidrios y romper ventanas y quemar computadoras. Si tú tratas de veras de hacer un cambio radical en el rol del maestro en el salón de clases. Bueno, pues imagínate, aquí están haciendo todos estos desbarajustes porque los quieren evaluar. Imagínate si quisieras cambiar el modelo. Claro.
¿no? Entonces tiene que ser algo que se tiene que ir haciendo poco a poco, que se tiene que ir haciendo paulatinamente, que tiene que empezar por la formación docente, por cambiar los modelos y los paradigmas que tenemos hoy en día en México, pero también en el resto de Latinoamérica y del mundo. A cambiar la manera en la que entrenas a los maestros a ser maestros, a no hacer personas que vienen a dar información, sino que realmente vienen a ser desarrolladores, facilitadores, ayudarle al niño. Tienen que empezar por ahí. Pero lo más importante es que los padres de familia nos tenemos que involucrar, Leo. A ver, eso está interesante, porque parte del modelo constructivista es eso, ¿no? O sea, que esté el niño en el centro y digamos, como satélites estén el maestro, pero también los papás y quizás otras instituciones, ¿no? Por supuesto. Nosotros tendemos a ir a la escuela solo con algún problema de disciplina o alguna cuestión administrativa. Sí, pero ya jamás... me llamaron a la escuela, ¿no? Exacto, pero ¿cuándo vamos y nos involucramos en la parte académica, en la parte pedagógica? ¿Cuándo vamos y cuestionamos y decimos, a ver, yo quiero entender por qué le están enseñando a mi hijo de la manera que le están enseñando? ¿Por qué particularmente estos contenidos? ¿Por qué fracciones en tercer año de primaria? La mayor parte de nosotros no lo entendemos, le damos un cheque en blanco a la escuela, decimos, yo confío que la escuela está haciendo bien con nuestros hijos. A ver, pero Moisés, tú estudiaste en los Estados Unidos y diste clases muchos años en Estados Unidos y conoces el sistema americano donde supuestamente los padres están involucrados en la escuela. No, es muy diferente que lo que sucede en México. Los padres están mucho más involucrados a nivel político, están mucho más organizados, tienen organizaciones fuertes, lo que se llaman los PTOs, y de esa manera tratan de poner su voz, pero también es raro que se metan dentro de las cuestiones académicas y pedagógicas. O sea, es más grilla que meterse de los papás con la escuela, que meterse realmente a ver los contenidos, etcétera. Así es, generalmente se dedican a cosas, o sea, ¿qué pasa con el lunch? ¿Por qué no les están dando? Denles más recreo, o métanles una hora más de taller de computación, o no les vayan a quitar educación física. Ese es el tipo de cosas, pero por lo menos tienen esta estructura realmente organizada de los papás que tienen una voz, y que el presidente del PTO generalmente tiene una línea de comunicación directa con el director de la escuela. Bueno, cosa que ni siquiera existe aquí en México. No, estamos lejos de eso. Los padres de familia estamos muy poco involucrados, ¿no? Sí, y ni en las escuelas públicas ni en las privadas, que podrías decir que a lo mejor un poco más, pero así es. Así es. Ahora, ¿en qué país, te diría, ya paulatinamente, gradualmente se está llevando a cabo modelos constructivistas? ¿Hay ya ejemplos? Los países nórdicos, principalmente Suecia, Finlandia, Noruega, que son los países en donde están empezando. Simplemente el hecho de poner atención a lo que nos dice la investigación sobre cómo aprende el niño. ¿Cómo aprende un niño? Mira, nosotros construimos el conocimiento, conectamos las cosas nuevas que tenemos con las cosas que ya conocemos y les vamos dando significado. O sea, nosotros no aprendemos. Si yo te trato de enseñar algo que no es significativo, que no es relevante para ti, no lo vas a aprender. Te puedo obligar a estudiar y a lo mejor lo memorizas para un examen. Pero y luego lo borro y se acabó. Exactamente, pues piensa, nos dice la investigación, 90% de todo lo que aprendemos en la escuela lo olvidamos, pues no lo conocemos, por eso... Qué bueno. por eso probablemente ni tú ni yo podamos ahorita resolver ecuaciones de álgebra, a pesar de que seguro pasamos en prepa y en secundaria. Y con buena calificación. Así es, y sin embargo no nos acordamos de eso, no nos acordamos de muchas cosas, pero de las cosas que tienen que ver, por ejemplo, con geografía política y demás, que para ti eran interesantes, pues hoy en día te acuerdas porque eran relevantes para ti. Bueno, vivimos de eso. Claro. El punto principal es que cada niño es diferente. Inclusive cuando tienes a todos los niños de la misma edad en el mismo salón, cada uno tiene estilos de aprendizaje diferentes, inteligencias diferentes, motivaciones diferentes. Claro. Y la idea de darle el mismo contenido al mismo tiempo a todos los niños y esperar que todos aprendan, pues es patentemente ridícula. Bueno, es ridícula, pero como tú dices, tenía sentido en una educación que se masificó, ¿no? Venimos de un mundo donde solamente las élites se educaban, ¿no? O sea, parte de la democratización del mundo ha sido educar a toda la población. Y se hizo con este modelo de fábrica, de masificación. Claro. ¿no? Sí, esa fue la gran ventaja, ¿no? Alfabetizar
a las masas, lo que es la educación, educación universal, que no existía antes. Pero el objetivo era muy claro y muy pequeño, o sea, lo que eran las famosas 3 R's, ¿no? Lectura, escritura y aritmética básica. No esperaban llegar más allá de eso. Obviamente, una vez que tienes el sistema andando, mucha gente dice, nos sirve también para meter valores, para meter ciertas ideas políticas. Tienes comentaristas, algunos más que lo ven desde el punto de vista conspiratorial y otros que lo ven, que dicen, bueno, gente que lo aprovechó para también dominar a las masas. Claro. No lo sé y no sé qué tanta evidencia tenemos de eso, pero el hecho es de que, bueno, ya tienes a todos los niños en la misma institución, pues claro que te da espacio para intentar hacer otras cosas. Pero los pensadores originales, gente como Horace Mann o como von Humboldt en Alemania, para ellos era muy estrecho el rol de lo que tenía que tener la escuela, ¿no? Era darte las competencias necesarias. Y se acabó. Y hasta ahí. Ahora, me estabas diciendo, y te interrumpí, y estaba muy interesante, los países nórdicos ya lo están haciendo. Ahora, son países chiquitos, con muchos recursos, ¿no? O sea, sí no es lo mismo hablar de Finlandia, que pues a lo mejor tiene la población del Distrito Federal, que hablar de un país como México, que aparte tiene otro nivel de ingreso. Por supuesto, pero tienes por otro lado también experimentos que se han hecho, por ejemplo, en Porto Alegre, en Brasil, con las teorías de Freire durante el gobierno de Lula, que se intentaron implementar este tipo de temas. ¿Y cómo les fue? Les fue bien en diferentes sentidos. Lo que es muy importante es que no vas a ver con este tipo de sistemas, no es el tipo de cosas que se refleja en un examen como PISA o como enlace, porque lo que estás tratando de enseñar al niño es pensamiento crítico, es pensamiento divergente, tratar de ser innovador, y eso no es lo que miden exámenes como PISA o como enlace. Ha habido críticas, estudios que se han hecho, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, con este tipo de proyectos que se hacen, el proyecto de One Laptop per Child, que se ha hecho en Latinoamérica. Bueno, y ya viene a México. Ya se está haciendo en Sonora, ya hemos estado trabajando un poco con One Laptop per Child y en otros estados. Bueno, y viene es parte del programa de Peña Nieto. Sí. Y hay críticas que dicen, bueno, pero no se nota una diferencia significativa en el enlace. Bueno, o en PISA o en otro tipo de exámenes estandarizados. Pues no, porque no es eso lo que en enlace o que PISA mide. Enlace y PISA miden realmente cosas muy específicas de lectura, escritura, no te miden pensamiento crítico, no te miden innovación, no te miden la habilidad de trabajar en grupo, que son las competencias que necesitas para tener éxito en el siglo XXI. Déjame preguntarte, Moisés, sobre tu libro. Dile a la gente por qué deberían de leer tu libro. ¿Qué se van a encontrar ahí adentro? Digo, porque esto puede sonar a muchas teorías, pero ¿qué va a encontrar un padre de familia que está preocupado por la educación de su hijo en tu libro? Yo creo que lo primero es entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Que el padre de familia entienda por qué el salón de clases de hoy en día se ve como se ve, por qué los programas de estudio se ven como se ven, para que pueda por sí mismo poder decidir si eso es realmente lo que quiere para sus hijos. Segundo, un esbozo de cómo poder llegar a una solución. Y tercero, yo espero la motivación para realmente involucrarse, para poder llegar a que los papás se organicen y que no permitan que el debate, lo que sucede en las escuelas, sea un debate entre la cúpula política y la cúpula sindical. A final de cuentas, las personas más cercanas al proceso, los niños y los padres, somos los que no estamos participando en este gran debate. A ver, ¿tú lo has tratado en tu escuela donde mandas a tus hijos? Sí, por supuesto, y te puedo decir que cuando vas como papá individual a hablar con un director o con una directora, decirle, oye, ¿por qué no hacen esto? Digo, en mi caso en particular... Te dan el avión seguramente, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, en mi caso en particular, como soy un experto en el área, y no sé, dicen, mira qué interesante, porque a lo mejor no nos haces un taller, pero yo sé que como un padre individual que llega con el director o con el tutor, te dicen, sí, claro que sí. Señor, tomamos ¿cómo no? A ver, exacto, nos sacan los cuadernitos, le apuntan todo, pero es muy diferente si llegas con 20 papás. Claro. Y le dices, mira, aquí estamos hablando, porque tú sabes que en las escuelas, tanto en la educación pública, porque los padres a final de cuentas son los votantes, como en la educación privada, que los padres son los clientes, si tú llegas como grupo a decir, queremos reformas, pero queremos reformas que de veras signifiquen algo en la educación de nuestros hijos, no nada más a nivel estructural, a nivel normativo, nos van a terminar escuchando. Bueno, pues el libro es Una nueva visión educativa para la era digital, tu hijo en el
el centro. Ya está a la venta, ¿verdad, Moy? En todas las librerías, en el internet, se puede encontrar. Claro. Bueno, pues muchas gracias y ya te estaremos molestando para hablar más sobre el tema educativo que por lo menos aquí en Es la Hora de Opinar le hemos dado mucho vuelo, porque sí que consideramos que es un asunto primordial para el país. Con muchísimo gusto, Leo, y muchísimas gracias. Gracias a Moisés Salinas. Hacemos una breve pausa y regresamos para concluir con el debate de la semana. ¿Cómo puede el Estado fomentar la competencia económica sin subyugar a las empresas? Es aquí en Foro TV que continúa La Hora de Opinar.